Muy buenas con todos. En nuestro curso de programación orientada a objetos, vamos a hablarles sobre el polimorfismo. Nuestro grupo está compuesto de Ian Chacipanta, David Calvo Piña, Jonathan Rojas y mi persona, Saúl Chacipanta. Vamos a comenzar explicando un concepto fundamental, el cual es el polimorfismo en la programación orientada a objetos, que hace referencia a la habilidad de un objeto de actuar de diferentes formas, como el método tomar agua, ya que un perro lo va a ejecutar diferente de un gato. El perro va a hacer su lengua en forma de cuchara para poder tomar agua, mientras que el gato se va a acercar al plato directamente con su hocico para beber la misma. También vamos a explicar la diferencia en cuanto a todas estas clases comunes, ya que tienen que, para poder usar el polimorfismo, sí o sí, tener un tipo de interfaz en común. Pero esto significa, en otras palabras, que podemos tener una clase perro, una clase gato, en la que ellos pueden tener una conducta específica, ¿no? Que sean diferentes, pero siempre van a tener una similaridad. En este caso de la clase perro y gato, van a compartir una clase base, pero mejor llamada como superclase, la cual es la clase animal. Y no importa el tipo específico de objeto que llamemos, que sea perro o gato, ya que ambos van a tener el método ya definido de nuestra clase animal. Asimismo, como comparten la interfaz, hace referencia al conjunto de métodos, comportamientos que van a estar definidos en la clase base, y que las clases hijas ya van a implementar de por sí. Esto ya, o sea, va a estar predefinido. No se necesita estar haciendo varias veces lo mismo en el código. Y recordando aquí que el polimorfismo no, o sea, no depende del objeto que lo llame. Por ejemplo, tenemos el método volar. El método puede ser distinto de un avión al de una gaviota. Y recordando la diferencia de que nos va a pasar mucho, sobre todo si al rato de hacer el código en inglés, ya que se confunden muchas palabras, ahí sí vamos a tener el caso de las palabras polisémicas, que un método puede significar bastantes cosas y nos podemos llegar a confundir, ya que va a ser como un tipo de trabalenguas. Dentro de lo que es el polimorfismo también encontramos las ventajas. El polimorfismo en programación orientada a objetos ofrece varias ventajas que contribuyen a flexibilidad, reutilización del código y mantenibilidad del software. Por ejemplo, en la flexibilidad y extensibilidad, el polimorfismo permite diseñar sistemas más flexibles al proporcionar una interfaz común para objetos de diferentes clases, lo cual facilita mucho la incorporación de clases sin necesidad de alterar el código que ya esté en el programa. Luego tenemos lo que es la reutilización del código. Esto se da cuando se trabaja con métodos genéricos, es decir, se utiliza un objeto de distintas clases, siempre que cumplan con la misma interfaz. Esto permite que no haya una duplicación del código y simplifique el mantenimiento, ya que los cambios se realizarán de forma automática en todas las clases que cumplen con la misma interfaz. Luego tenemos lo que otra ventaja, que es la mantenibilidad, que es la capacidad de agregar nuevas clases o modificar implementaciones sin necesidad de afectar el código. Luego, otra ventaja importante es el desacoplamiento, el cual que el polimorfismo reduce el acoplamiento entre clases, ya que los objetos interactúan a través de interfaces comunes, en lugar de depender directamente de implementaciones específicas. Y por último, la ventaja importante es que apoya a la herencia y a la abstracción, ya que el polimorfismo se integra naturalmente con la herencia y la abstracción en programación orientada a objetos, la cual es la capacidad de sobreescribir métodos en clases derivadas, que permite una implementación específica y un comportamiento de contextos más especializados, al tiempo que se mantiene la coherencia en la interfaz general. A continuación les voy a hablar sobre también los dos tipos de polimorfismos que existen. Uno de ellos es del polimorfismo en tiempo de ejecución, o también conocido como sobreescritura. ¿Qué trata este polimorfismo? Es que permite que una subclase proporcione su propia implementación de algún método que ya haya sido definido en una superclase. Esto es importante, ya que permite tener una reutilización del código, puesto que la subclase puede reutilizar el nombre del método de la superclase.
y modificar su comportamiento sin la necesidad de alterar el código de la superclase. Y segundo, otorga flexibilidad en la ejecución. Es decir, este tipo de polimorfismo también entra dentro de lo que es, bueno, especialmente por este tipo de polimorfismo, es la ventaja de que el polimorfismo apoya la herencia y a la abstracción. A continuación, el siguiente método. Bueno, yo les voy a hablar sobre el polimorfismo de sobrecargas de métodos. El polimorfismo de sobrecarga de métodos en programación orientada a objetos es un concepto que permite definir múltiples métodos con el mismo nombre dentro de una misma clase, pero con diferentes listas de parámetros. Esto permite que los métodos realicen tareas similares, pero adaptadas a diferentes tipos o cantidades de argumentos. La sobrecarga de métodos ocurre cuando tienes múltiples métodos con el mismo nombre, pero difieren en número de parámetros, tipo de parámetros y orden de los parámetros. La sobrecarga no depende del tipo de retorno del método, si solo debe diferenciarse de los parámetros. Por ejemplo, podemos tener un método calculadora, eh, o un método suma ya. Podemos tener un método suma, el cual va a cambiar entre hacer una suma de números enteros o hacer una suma de números double, que serían números con con comas y decimales. Gracias. Ya, a continuación aquí está el ejemplo en el que aplicamos los dos tipos de polimorfismo. Aquí tenemos una clase animal. En esta podemos ver que tiene dos características que son el nombre y el color. Tiene el método void comer, que es el que luego vamos a sobreescribir posteriormente. En este caso, para cualquier animal en el que se implemente el método, el sonido que va a hacer es chomp. Continúa la siguiente. Aquí tenemos al gato. El gato se extiende de la clase animal, por lo que también tiene los mismos parámetros que teníamos antes, más su propio parámetro individual, digamos, que es el temperamento. Acá más abajito tenemos la sobreescritura del método. Ahí está marcada con el arroba override. Aquí lo que cambia es que el gato, en vez de hacer el sonido de chomp, ahora va a hacer nom 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 al realizar la misma acción. Cámbiale, cámbiale. Ahora tenemos la clase de perro, que igualmente que el gato se extiende del ex clase animal. También hereda los mismos parámetros y ahora tiene uno nuevo, que es la raza. Y también aquí vamos a sobreescribir el método y en este caso el perro al comer va a ser el sonido crunch. Más abajo tenemos otra vez un método de comer, solo que en este estamos haciendo una sobrecarga de parámetros, porque estamos agregando se realice la acción según el número de veces que crece o que se desee. Ya, aquí tenemos la clase principal. Aquí lo que vamos a hacer es primero ir creando un objeto de cada una de las clases anteriores. Un objeto de la clase animal para poder ver cómo hace el sonido cualquiera, el sonido general que habíamos puesto. Un objeto de la clase perro y un objeto de la clase gato. Podemos ver que en la clase animal tenemos que simplemente realice la acción y ya. En la clase perro también tenemos que las acciones que pusimos antes se pueden realizar por separado, tanto la que es la sobrecarga de métodos como la que tiene la sobrecarga de parámetros. Solo que en esta tenemos que especificar el número de veces que se va a hacer. Y al final tenemos las acciones que va a realizar el gato. En este caso, el gato no tenía ningún método con sobreescritura de parámetros, así que solo va a realizar su acción una vez. Ejecútale. Como podemos ver en el momento de la ejecución, Animal hizo el sonido genérico, pero Perro al realizar la misma acción, como el método ya estaba sobrescrito, y ahí ya cambió el sonido e hizo crunch. Al final el gato de la misma manera. Y el perro en el método con sobrecarga de parámetros, realizó las 3 veces que tenía que realizar la acción. Eso es principalmente lo que nos sirve el polimorfismo, que una acción pueda variar en su funcionamiento dependiendo de quién la realice. Muchas gracias.